debate democrático libre, porque ya están aquí los sabios en la Z. Muy buenos días, pueblo dominicano. Tenemos el placer inmenso de entrar en contacto para un tema fundamental. El día 6 de noviembre, el primer martes de cada 4 años, primer martes de noviembre, se celebra en Estados Unidos las elecciones presidenciales de una tercera parte de los senadores, algunos gobernadores y la totalidad de los representantes, porque para el pueblo dominicano debe saber que los representantes o diputados en Estados Unidos solo cumplen un periodo de 2 años, y gente como Charles Rangel deben tener 22 periodos, es decir, 44 años en el Congreso, pero han tenido que presentarse 21 veces a reelección y la primera vez. Pero los senadores duran 6 años, sin embargo, como Estados Unidos tiene 50 estados, 2 senadores por cada estado, pues solo va una tercera parte a elección, una forma de mantener la memoria histórica de la nación. Pues bien, Los Sabios en la Z es un espacio creado por la Z101 que se transmite todos los domingos de 8 a 11 de la mañana a los fines de brindar un escenario digno de análisis y debate, libre y lleno de veracidad, para educar y formar ciudadanos y ciudadanas responsables, porque la democracia no puede existir sin demócratas. Es un noble empeño de su propietario Bienvenido Rodríguez y de su director Willy Rodríguez y nosotros, Ramón Albuquerque, como productor y conductor de este espacio. Tendremos 3 horas y acostumbramos siempre a situar el tema de la discusión. El tema de la discusión es: ¿quién ganará las elecciones en Estados Unidos? El pueblo dominicano no se cansa de admirar a Estados Unidos, no sin dejar de recordar ciertos dolores y ciertas angustias y molestias por las actuaciones en momentos imperiales de esta impresionante nación. Sin embargo, nosotros queremos, con el permiso de nuestros invitados y de ustedes mismos, hacer un recuento de cómo llegó a integrarse esta impresionante nación. Cómo llegaron a formarse las 13 colonias que se iniciaron con las inmigraciones de grupos religiosos, básicamente de puritanos. Esos puritanos perseguidos por la concepción anglicana de la corona inglesa, que pretendían crear en la tierra un sistema político y formas de vivir apegados a la Biblia. Y entonces se volvieron reacios a pagarle impuestos a esos nobles ingleses que vivían de ostentosos y llenos de pecados, y entonces toda esa prédica en los templos pues fueron creándole a los Puritans y a los presbiterianos, que eran parte del movimiento religioso calvinista de los protestantes calvinistas con Juan Calvino, después de la gran reforma de Lutero. Entre ellos habían también de otras sectas y judíos, gente fieles a su Dios, muchas amas de casa, artesanos y algunos intelectuales que encontraron la forma de salir del conflicto, de las persecuciones, porque se habían hecho poderosos. Estos puritanos, presbiterianos, estos calvinistas se habían hecho tan poderosos que llegaron a controlar la Universidad de Cambridge, de Oxford, y además de ello el comercio y parte de la intelectualidad, y sobre todo la producción agropecuaria y las artesanías. Al chocar con el rey
después de la muerte de Isabel I en 1613, entonces vino James II, Jacobo II, y en 1625 empezaron a ser tan reprimidos que ya el primer grupo, liderado por John Winthrop, aparece en Massachusetts no como una entidad política, sino como lo que se llamó The Massachusetts Bay Company, la primera compañía creada para como empresa inmobiliaria y también para producir bienes que exportaban hacia, como el comercio no tiene conflicto político, para exportarlo a la misma Inglaterra, que tenía, por cierto, una gran crisis de energía por la que habían cortado todos los bosques alrededor de las grandes ciudades, y como se sabe, la madera era la fuente de energía fundamental. Bueno, todo esto, el Puritans van conformando, llegan 1000 familias con John Winthrop en el Mayflower, y así nace la primera colonización. Pero ya antes, en el 1607, se había formado en Virginia, en Jamestown, y empezó la siembra del tabaco, que para 1615, pues, se había convertido Virginia en la colonia más rica y más poblada de todo Norteamérica. Por eso es que los 5 presidentes fundamentales de Estados Unidos, cuando las 13 colonias, fueron todos de Virginia, empezando por Washington mismo. Bueno, pero John Winthrop se caracterizaba por ser muy riguroso, y dio paso entonces a que su pastor, el segundo mando, Thomas Hooker, en el 1638 se fuera y creara otra empresa llamada The Connecticut River Company, que también fue extremadamente exitosa, tan exitosa que salieron peleados con la corona, y luego la corona se le fue acercándolo, y a John Winthrop lo nombra en el 1635, lo nombran gobernador de la incipiente colonia de Massachusetts. Así nace Connecticut. Pero luego el otro pastor, más liberal, más tolerante, porque John Winthrop quería hasta negar el derecho al voto como accionista a los que faltaban a 3 servicios religiosos, era muy militante, muy fanático. Entonces Roger Williams se va a Rhode Island y allá funda en el 1638 Rhode Island, que también se convierte luego en colonia, y luego aparece William Penn en el 1681 con sus patentes reales, donde él era descendiente del William Penn, del almirante Penn, que junto a Robert Venable, bueno, hicieron aquí la incursión tratando de apoderarse de Santo Domingo, pero fenómenos dignos de la mitología popular, que dice que las tropas se sintieron atemorizadas por la cantidad de cangrejos que había en Jaina, pero lo cierto fue que murieron unos 1500, y William Penn, en vez de apoderarse de Santo Domingo, se apodera de Jamaica. Y así va pasando el tiempo y se forman tantas colonias, llegamos a las 13 colonias, y entonces, pero un fenómeno lo cambia todo. Estas gente no solo eran fieles a su Dios, no solo buscaban libertad religiosa, libertades, pero también huían de los onerosos impuestos de la corona inglesa, y ellos no estaban dispuestos a pagar una vida ostentosa de estos vagos de la nobleza inglesa, pero también era gente reacia al autoritarismo. Y cuando empiezan los impuestos y una serie de arbitrariedades, ya recompuestos ellos con la Gran Bretaña, con la madre patria, bueno, pues con el estímulo francés, hay que saber que la Revolución Francesa estalla por el impresionante apoyo que Francia le dio a la liberación de las 13 colonias americanas. Se dice que en valor actual invirtieron más de $2.000 millones, y la hambruna en Francia fue tan grande a consecuencia que vino la revolución, el rey perdió la cabeza, María Antonieta también, y bueno, así viene
la historia. Y mucha gente se preguntará por qué Estados Unidos le aceptó uno de sus íconos patrióticos a Francia, que es la Estatua de la Libertad. Y es porque Francia fue prácticamente la hacedora de la libertad de Estados Unidos. Bueno, en 1776 sabemos que cambia la historia. Viene la independencia, básicamente en Filadelfia fue la primera capital también. Pero ¿por qué entonces en 1787 que se aprueba la primera constitución, la única, y se elige luego al primer presidente? Porque hay que leerse los llamados Republican Papers, los papeles de la República, donde Madison, Thomas Jefferson, Adams, Cox, Lennox, Livingston, todos ellos escribieron todo ese debate riquísimo que se dio en Estados Unidos, definiendo lo que iba a ser el poder de los municipios, el poder local, el poder de los estados, el poder federal, y si iban a tener o no una autoridad central, qué tipo de autoridad tendría como es el presidente, y por eso duran 11 años sin presidente y sin constitución. El último de los estados que ratificó la Constitución americana fue Rhode Island, por cierto el más pequeño, pero así empieza esa gran nación, sus fuertes avances, fue justamente casi 70 años antes de la eclosión de la revolución industrial en Gran Bretaña que ocurrieron estos fenómenos. Había entonces, ya se había implantado la esclavitud en Estados Unidos, bueno, y nace los Estados Unidos de América en el 1776, 1787, aprueban y proclaman su constitución, y entonces viene la elección del presidente George Washington en un sistema que tuvieron que ir perfeccionando. Grandes problemas tuvieron al principio porque los fundadores de ese país consideraron que la población no debía votar directamente por el presidente porque la gente estaba tan imbuida en sus estudios bíblicos y en la producción que no tenía tiempo. Imagínense, las 13 colonias en sus momentos tuvieron 642,000 kilómetros cuadrados, cuando hoy Estados Unidos tiene 10 millones. Pero bueno, algo interesante que queremos también antes de entrar en cuestiones más recientes son cuáles fueron las 13 colonias. Esas 13 colonias originales fueron Massachusetts, Virginia, New York, New Jersey, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Bueno, pero ¿cómo llega Estados Unidos entonces a esa expansión territorial desde el Atlántico hasta el Pacífico? Bueno, este país, al llegar al 1800, se había creído tan exitoso, y en verdad que lo fueron, que la imaginería popular, con su predestinación de que Dios los había enviado a crear una nación para los inmigrantes, para la libertad de asociación, para la adoración de su Dios, bueno, se creyeron el destino manifiesto de que el país tenía que ir desde el Atlántico hasta el Pacífico. Bueno, y entonces vamos a narrar aquí cómo se logra esa inmensidad territorial. Lo primero es que Francia insiste en hacer a Estados Unidos grande, y entonces el propio Napoleón, en el 1803, le cede por solo $15 millones, 2.2 millones de kilómetros cuadrados. Las 13 colonias habían sido 842,000 kilómetros cuadrados nada más, 842,000, y viene Francia y le da casi 3 veces ese tamaño. Es impresionante, son como 16 estados, desde Arkansas, desde New Orleans, desde todo esto hasta Minnesota, que le fueron cedidos por nada. Pero luego de esto vino
luego del territorio de Louisiana Territoire, en tiempos de Thomas Jefferson, bueno, vino el establecimiento de los límites tras la guerra con Gran Bretaña y con Canadá, que era una colonia y siguió siendo por muchos años en el 1783 una colonia inglesa. Pero luego en el 1810 vino la compra de Florida del Oeste, o la declaratoria, la anexión. Sencillamente el presidente de Estados Unidos dijo, James Madison, esto es nuestro, y lo tomó. Pero luego viene de la Florida del Este en el 1819, que lo obtienen de España. Se dice que la compraron. El Tratado de Canadá de nuevo redefine, y allí Estados Unidos vuelve en el 1842 a ganar algunos territorios más. La anexión de Texas en el 1842 de la República Independiente de Texas, que también se une a Estados Unidos, que cabe a México. La anexión de Oregon en el 1846, la incorporación de todo este territorio en el norte. Luego viene la anexión de todo el norte de México. Hay que saber que se dice que Estados Unidos le pagó después de los tratados, las capitulaciones de Guadalajara e Hidalgo. Bueno, en el 1848 le pagó de unos 18 millones de dólares a México, pero es por 2.3 millones de kilómetros cuadrados de nuevo. En todo lo que fue New México, Arizona, Nevada, California, pero cuando yo digo New México, no es el New México de ahora, son 3 de los estados, incluyendo Utah y otros más. Es decir, este tratado de Guadalupe Hidalgo representó una amputación de que México quedó como con 1.9 millones de kilómetros cuadrados, mucho menos de la mitad de lo que tuvo México. Bueno, no obstante, estos 85 años desde la independencia transcurridos con mucho éxito para Estados Unidos, es en el 1861 y 1863 que tiene su prueba de fuego con la guerra de secesión, donde se confrontan dos cosas: el conflicto ético-moral de la esclavitud y el confrontamiento dialéctico entre el desarrollo tecnológico del norte y el feudalismo del sur, que insistía por los altísimos precios del algodón, y no se había inventado hasta entonces la desmotadora de algodón ni nada de esto, y se pensaba que solo con la esclavitud podían ellos haciendo más dinero con el oro blanco. Y entonces, bueno, entre el norte y el sur se impuso el norte, y Estados Unidos da el gran salto a la revolución industrial y toma la dirección del proceso de la revolución industrial de todo el mundo. Bueno, superada esta guerra viene la compra de Alaska en 1867. De nuevo, 1.7 millones de kilómetros cuadrados, 1.5 en realidad, porque luego ellos se anexaron otro pedazo, comprado por 15 millones de dólares a Rusia, que el presidente Andrew Jackson tuvo que pasar una gran vergüenza porque el Congreso no le aprobaba los 15 millones y pasó casi un año sin pagarlo. Pero de todas maneras, Estados Unidos tomó posesión de Alaska, luego viene la Filipinas, tomada de España mediante el Tratado de París en 1898, Cuba, que también fue tomado de España en 1988, pero felizmente un país libre, Guam, tomado de España mediante el tratado en 1998, Puerto Rico, tomado también de España en 1998, el archipiélago de Hawái, en la Polinesia, donde los norteamericanos habían ido a producir caña de azúcar y piña, pero fueron en tal cantidad y estaba tan despoblado de aborígenes que había un reinado aborigen, que fueron superados en número, y luego los propios colonos dieron un golpe de Estado y luego con el apoyo del ejército y de la armada tomaron
a Hawái, y desde ahí, desde 1998, que Hawái es parte de Estados Unidos, que lo hacen entonces en el estado número 50 en 1959 para desterrar cualquier situación de ataque como ocurrió en Pearl Harbor en 1942. Pues bien, seguimos entonces la Samoa Americana, adquirida mediante el Tratado de Berlín en 1899, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, comprada de Dinamarca en el 1917, las Islas Marianas del Norte, tomada de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo ya quiero llegar al presente. Vayamos a la Gran Depresión de 1929. De 1920 a 1930 se le llama la década del bienestar, pero no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Estados Unidos cambia la forma de vivir de la humanidad, porque ese fue el año en que vino el automóvil, se desarrolló el automóvil, los aviones, la nevera, las lavadoras, la fregadora de platos, las licuadoras, los hornos, las estufas, todo el bienestar que tiene el mundo hoy nació entre la década, el bombillo que llegó a su plenitud entre 1920, 1930, 31, y todo eso fue bajo la dirección de los republicanos. Pero no previeron que una expansión, en crear una burbuja, pensando que nada tenía límite, iba a tener su consecuencia. Ahí vino el Grand Crack. El último presidente había sido Herbert Hoover, que se presentó a la reelección frente a Franklin Delano Roosevelt en 1932. Y Franklin Delano Roosevelt, ¿qué tenía que proponer? Un New Deal, una nueva propuesta, llena de conquistas sociales. Y bueno, qué interesante esto, porque entonces Hoover, que creía que la Gran Depresión, que el Grand Crack, era un fenómeno pasajero, no se daba cuenta que había que redefinir la economía y que el gran bienestar de los pueblos había que dárselo a los de la humanidad y de la economía, había que traspasárselo a los pueblos, y eso hizo Franklin Delano Roosevelt. Pero los republicanos quebraron la economía, entonces acusaban a Franklin Delano Roosevelt de ser propenso a aumentar el tamaño del gobierno y el gasto social en programas de bienestar de la gente, populistas, y que no se ocupaba de recuperar con rapidez la economía. Bueno, el parecido que hay entre ese 1932, 1936, 1940, con el de hoy, con Barack Obama, que recibió en el 2008 un país quebrado, a pesar después de haber tenido los gobiernos más prósperos de todo en 100 años, que fueron los de Clinton, con superávit hasta de 333 mil millones de dólares en un solo año, y con superávit en las tres cuentas fundamentales de la economía. Bueno, entonces, después de Barack Obama recibir un país quebrado por los Bush, por haber hecho guerra a todo el mundo, porque el mundo no sabe, y esto lo decimos casi como una primicia, la gente no sabe que el mundo, aún los países más pobres de la humanidad, les regalan a Estados Unidos 800 mil millones de dólares todos los años, como regalo por el hecho de ser el dólar la moneda en la cual se realiza el 73% de todas las transacciones de la economía mundial. Entonces, ese regalo ellos como que no lo aprecian y sobrepasan el gasto abusivo en haciendo cualquier guerra caprichosa. Y entonces yo quiero darle a mis invitados el piso, el derecho a la palabra, poniendo estas simples consideraciones. A nuestro juicio, Barack Obama debe ser evaluado por los siguientes logros: por detener el deterioro de la economía con ciertas mejoras. El desempleo apenas llega al 7.7%. No estoy diciendo que lo elijan, no estoy diciendo que sea bueno, estoy expresando algunos
consideraciones. B, por los controles a las emisiones de gases de efecto invernadero en los autos y las industrias. Y esto sí que ha sido impactante, porque Estados Unidos aún no ha rectificado el protocolo de Kioto de 1997. Sin embargo, sin haberlo ratificado, es la primera vez que se acerca a cumplir las reducciones, por lo menos en las emisiones de gases de efecto invernadero. C, por su lucha contra los cambios climáticos. Los cambios climáticos posiblemente, si son cambios del propio clima, no vayan a ser detenidos por el hombre en cuanto a lo que dictamina la naturaleza, pero sí en cuanto a los efectos antropogénicos, es decir, causados por el hombre, como son el hecho de quemar 83 millones de barriles de petróleo cada día, quemar 84 millones de barriles equivalentes de petróleo en forma de carbón cada día, como es la forma de quemar 6.500 trillones de metros cúbicos de gas natural cada día, y como es también el producir el 17% de energía eléctrica en base a productos radioactivos, a minerales radioactivos, y todo esto. También debe ser enjuiciado Barack Obama por el apoyo extraordinario que ha dado a las MIPYMES, que han aumentado las exportaciones de Estados Unidos en los últimos 3 años un 12%, esto lo voy a repetir. El apoyo de Barack Obama a las MIPYMES es lo que ha hecho que la economía no haga un colapso total. Ha aumentado un 12%. Por los programas de salud, como Daycare, que muchos se oponen a los mismos, por su política migratoria, que favorece abiertamente a fuerzas, grupos inmigrantes, como son los latinos, por el combate al terrorismo y la eliminación de una dirección tal vez desquiciada como era la de Al Qaeda, por terminar la guerra indeseada de Irak y prepararse para el retiro total de Afganistán, por su entendimiento con China, por la democratización de las naciones árabes. El mundo contemplaba con estupor cómo estos supuestos gobernantes disponían y hacían de las tierras y del pueblo y del petróleo y de sus piedras preciosas y de todo a como le daba la gana, unos dictadores que se creían eternos. Han ido cayendo uno por uno. Por la política de igualdad sexual, hay mucha gente interesada en esto, yo lo sé, y por su política, sobre todo contra el aborto y otros más. Además, Barack Obama, en nuestro juicio, constituye un ícono que confirma el ejercicio pleno de los derechos de la multirracialidad del universo.